Buenos días. Desde la Red Internacional de Profesionales de Seguridad, capítulo España, nos encontramos aquí para impartir el segundo taller para vigilantes de seguridad y agentes de seguridad, la unidad didáctica 2, que en esta ocasión va a versar sobre el autocontrol facultad imprescindible para el vigilante o agente de seguridad. Y sin más, vamos a dar inicio a la misma. Vamos a hablar sobre el autocontrol, el pánico y sus efectos, el miedo, el estrés y luego hablaremos sobre algunas técnicas de autocontrol. El autocontrol es una facultad que no todo el mundo posee. Sin embargo, en nuestra profesión constituye una obligación grave el poseerlo. Un vigilante de seguridad no puede permitirse el lujo de perder los nervios. De un vigilante se espera que transmita seguridad y controle la situación. Nos podemos encontrar con un ejemplo muy significativo, un hospital de campaña, en el cual llegan pues un chorro de heridos graves y el médico pues se pone nervioso o se asusta con la sangre, por ejemplo. Es inadmisible. Pues lo mismo sucede en la pérdida del control, en la pérdida de los nervios de un vigilante de seguridad en funciones. El vigilante de seguridad siempre ha de mantener la calma en cualquier circunstancia. Esto no significa que el vigilante de seguridad no tenga miedo. El miedo no es un defecto, ni es un menoscabo en nuestra profesión. El miedo es una emoción humana. Las emociones son respuestas que todos tenemos, todos experimentamos, como son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que una mala gestión de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso terminar enfermos. Los vigilantes debemos responder y no reaccionar. Hay muchas diferencias entre respuesta y reacción. La reacción es una función más propia de la especie animal o de los productos químicos que reaccionan, y la respuesta es más propia del ser humano. Cuando un ser humano reacciona, significa que ha perdido el autocontrol. Es decir, no emite una respuesta, sino que experimenta una reacción pues que está fuera de todo acto reflexivo, de todo acto consciente para solucionar la situación. Una reacción es una acción inmediata e inconsciente que se contrapone o ejecuta ante un cierto estímulo. Una respuesta precisa de un periodo de maduración mental, que es un periodo de maduración mental de segundos de duración. Es valorar la situación en cuestión de segundos y tomar la determinación de realizar una determinada acción. Una maduración mental suficiente como para al menos dotar a esa acción de cierta intencionalidad. Es decir, ¿por qué hago esto y para qué hago esto? Eso dista mucho de ser una reacción. Esto es una respuesta, que es lo que debemos emitir y tener los vigilantes de seguridad en el ejercicio de nuestras funciones. Vamos a poner un ejemplo. Tú te acercas a un perro, el perro cree que le vas a quitar la comida o lo interpreta como una amenaza y te muerde. Eso es una reacción del animal. Escuchas gritar fuego y sales corriendo, sin valorar absolutamente nada, sin mirar de dónde sale el humo, sin mirar de dónde sale el fuego. Eso es una reacción, no es una respuesta. Escuchas un ruido en la noche en la prestación de tu servicio y te escondes tras una puerta. Es una reacción de miedo irracional que no te permite valorar la situación en cuestión de segundos y tomar una decisión. O ves una sombra en la noche y no te mueves del sitio. Eso es una reacción. Te quedas totalmente paralizado por el miedo y no te atreves ni a moverte. Eso es una reacción.
Entre reacción y respuesta, las diferencias son muy significativas. Un ejemplo, escuchas gritar fuego, conservas la calma y averiguas de dónde viene. Eso es una respuesta. Oímos gritar fuego, hacemos una visual de la zona, comprobamos si olemos a humo, comprobamos de dónde viene el humo, comprobamos si hay llama, comprobamos de dónde viene la gente que huye, en qué dirección. Eso es una respuesta. Escuchas un ruido en la noche, prestando tu servicio en un lugar en el que estás solo, sola, vigilando, iluminas con la linterna, guardando una distancia prudencial de seguridad. Eso es una respuesta, no es una reacción. Ves una sombra y compruebas con la linterna y pones los 5 sentidos. Enfocas con la linterna, te acercas con precaución, guardando la distancia, compruebas y luego ves que es un gato, por ejemplo. Eso es una respuesta, no es una reacción. Las respuestas se pueden entrenar, como cualquier otra facultad del ser humano, como el ejercicio físico, como la resistencia. Por ejemplo, corriendo se consigue resistencia. Todo se puede entrenar. ¿Cómo? Con capacitación. Cuando tenemos capacitación y cuando tenemos formación, sustituimos las dudas por certezas. La duda te puede matar. Cuando tú dudas, te pones en peligro de muerte. La certeza hace que no tengas dudas, con lo cual la certeza te salva la vida. La certeza se consigue con capacitación, con formación, con lo que estamos haciendo en estos momentos o con los cursos que se puedan desempeñar a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Formarnos siempre, formarnos en todo momento, formarnos durante todo el año, formarnos en seguridad mientras prestemos este servicio de seguridad, mientras nos dediquemos a esta labor y a este sector que es la seguridad privada. Con el establecimiento de simulacros. Realizando simulacros, un simulacro es teatralizar, escenificar una situación que no ha ocurrido para que en el momento que ocurra actuemos de forma automática. Actuemos de manera que todo lo que debemos hacer nos salga de manera automática, no tengamos que ir pensando qué hacemos, porque ya lo hemos entrenado. Es un entrenamiento, un simulacro de evacuación, de extinción de incendios, de amenaza de bomba, de ataque terrorista, etcétera, etcétera. Con pragmatismo, evidentemente. El pragmatismo es lo que nos va a permitir valorar la situación y entender que quizá lo que está sucediendo no es de la gravedad que parece ser. Ser pragmático, valorar la situación, observar, tener una buena visual, comprobar y decidir pues, que esa situación parece ser que no es lo que parece. Con certezas, lo que decía anteriormente, cuando uno sustituye dudas por certezas, lo que consigue es una autoconfianza, una total autoconfianza. Esa autoconfianza nos lleva al autocontrol, porque las situaciones que vemos llegar ya las esperamos, ya han sido entrenadas, ya sabemos lo que va a suceder en cada uno de los casos. Sabemos si hay un incendio, pues sabemos cuáles son las zonas más peligrosas, dónde hay productos inflamables, dónde hay productos combustibles como el cartón, el papel, eh, hacia dónde correrá la gente para salir de un local en el caso de que estemos en horario comercial o público. Si estamos solos, ¿cuántas puertas tenemos? ¿Dónde están los extintores? ¿Están revisados? ¿Tenemos alguno cercano a mano? ¿Hay alarma de incendios? ¿Qué tipo de alarma de incendio? ¿En qué zona ha emitido la señal? Eso son certezas. Las dudas, pues es no saber absolutamente nada de lo que nos envuelve, del entorno que nos envuelve en el servicio, y no saber absolutamente dónde estamos. Únicamente sabemos que tenemos un horario y que tenemos que estar allí de inicio a fin, pero no tenemos ninguna información más. Solo dudas. Y las dudas lo que te acarrean es que en el momento que suceda
el incidente o el suceso, somos carne de cañón, no sabemos absolutamente qué hacer. Entonces, el mensaje es sustituir dudas por certezas y con conocimiento, con aprendizaje, informándonos de las características del servicio donde nos encontramos, a través de personas, a través de fuentes abiertas, hablando, preguntando, conocer, en definitiva, conocimiento. Capacitación. Se da la circunstancia de que el ser humano solo ve lo que ya conoce. Y cuando mira y no ve nada de lo que ya conoce, dice que no hay nada. Es la diferencia entre mirar y observar. Cuando una persona tiene capacitación y tiene conocimiento, no ve igual que otra persona que no lo tiene. Porque si el ser humano solo ve lo que ya conoce, lo que no conoce resulta que no lo ve. Si nosotros tenemos una amplitud de miras y unos conocimientos mucho más vastos y mucho más nutridos y mucho más ricos que el común de los mortales que no se dedique a esta profesión, no veremos igual cuando miremos que otras personas. Repito, el ser humano solo ve lo que ya conoce y cuando mira y no ve nada, dice que no hay nada. Las emociones son unos fenómenos humanos. Todo ser humano, desde que nace hasta que muere, tiene emociones, que se traducen pues, en temores, en miedos, en alegrías, en tristezas. Son emociones humanas, no son defectos. Hay temores a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Respondemos luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. Hay personas que el miedo los paraliza, los deja totalmente inútiles para no hacer absolutamente nada, los deja totalmente bloqueados, paralizados por el miedo. El miedo es algo normal, es una emoción que todos los seres humanos tenemos. El vigilante no deja de ser un ser humano, igual que el policía es un ser humano. Todos tenemos emociones y todos experimentamos en algún momento de nuestra vida miedo. Lo que no hay que permitir es que ese miedo se convierta en pánico y ese pánico nos paralice y nos deje al albor de cualquier situación peligrosa o incluso mortal. Cuando hay una confrontación de intereses con nuestros semejantes, respondemos con ira o enfado. Cuando una persona nos quiere imponer algo que a todas luces consideramos que es injusto, nos enfadamos. Eso es una emoción, no es mal carácter, no es una persona iracunda, no es una mala persona, simplemente está experimentando esa emoción del enfado. Cuando hay la pérdida de un ser querido, respondemos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan, con la gente que nos reconforta cuando una persona de nuestro entorno fallece, lo perdemos. La gente que nos transmite cariño, que nos transmite apoyo, pues empatizamos con ellos, ¿no? La tristeza es también una emoción humana. Ante un desafío respondemos con satisfacción y con alegría, sobre todo cuando triunfamos en ese desafío, en una palabra, cuando nos sale bien, ¿no? Ante personas que necesitan nuestra ayuda, respondemos de manera rápida y altruista, aun a riesgo de nuestra seguridad. Eso es algo también, la emoción del miedo, aquí queda aparcada. Y nosotros, en aras de ayudar a esta persona que precisa de nuestra ayuda, no es que no tengamos miedo, simplemente que ese miedo no nos paraliza, no nos afecta, podemos controlarlo, no podemos eliminarlo. El miedo no se puede eliminar porque es una emoción. La persona que actúe de manera imprudente es un temerario, no es un valiente. Es un temerario que aun sabiendo que le puede costar la vida, pues actúa sin pensarlo. Reacciona, no responde.
Cuando celebramos un éxito, respondemos con exaltación, con alegría, nos ha salido bien, estamos contentos, tenemos una descarga importante de serotonina en nuestro cuerpo y es todo maravilloso porque nos ha salido bien. No hay frustración, sino que hay alegría. Tenemos también otra fase que es el estado de ánimo. El estado de ánimo no es una depresión. No todo el mundo que está triste tiene una depresión. No hay que patologizar todas las emociones, eso es un error. El estado de ánimo, un sinónimo podría ser la vivencia emocional. Y como los sentimientos suelen ser más intensos y más prolongados que la emoción. Es decir, la emoción puede ser en un momento determinado el llanto o una situación triste, luego nos recomponemos y continuamos. El estado de ánimo normalmente dura todo el día, puede durar hasta 2 días, 3 días, hasta que las cosas nos empiezan a salir bien y cambiamos el estado de ánimo. Suele usarse mucho la expresión al hablar de una persona que tras una pérdida importante se encuentra deprimido. En realidad se encuentra triste. Estar deprimido es sinónimo de tener una depresión. Y la tristeza no es una depresión en sí misma, no tiene por qué serlo. La depresión es una enfermedad, una patología. La verdad es que es moderna y muy actual. Y hay muchísima gente con depresión, pero también tienen un tratamiento farmacológico y se puede curar, se puede tratar y se puede curar. El estado de ánimo no se puede curar, porque nosotros podemos tener un día bueno y un día malo. Somos seres humanos, somos vulnerables. Podemos estar un día muy bien y otro día muy mal. Eso no tiene tratamiento porque no es una patología ni es una enfermedad. El estado contrario, de ánimo contrario, sería el estado alegre. Luego tenemos los sentimientos. Aunque tanto las emociones como los sentimientos son fruto de un proceso irracional ante la forma subjetiva de percibir una situación determinada, las emociones mantienen un patrón básico y primitivo, unidireccional, es decir, la emoción aparece inmediatamente y de forma espontánea tras la presentación del estímulo. Para que entendamos todo este embrollo. La emoción, hemos dicho que es el miedo, la alegría, el llanto, es de forma subjetiva, evidentemente. Lo que a uno le puede dar alegría, a otro no. A otro le puede resultar pues, algo sin sentido. Lo que a una persona le hace llorar, a otro no. No lo hace llorar. Con lo cual, es un proceso, como los sentimientos son fruto de un proceso irracional. Es decir, la emoción surge inmediatamente. Uno está triste, se pone a llorar. Uno está alegre, se ríe. Los sentimientos son fruto de un proceso irracional ante la forma subjetiva de percibir una situación determinada, pero no mantienen un patrón básico como es la emoción. En los sentimientos intervienen procesos reflexivos, es decir, aquí ya somos más pragmáticos, aquí ya pensamos, no es como, como la emoción. La emoción, pues uno de repente se entera de una mala noticia, algo muy triste, se pone a llorar. En los sentimientos hay un proceso reflexivo sobre los cuales la persona toma conciencia de su estado de ánimo y de qué es aquello que está sintiendo, permitiéndole valorarlo. Una vez comprendido la diferencia entre las emociones y los sentimientos, vamos a centrarnos en los sentimientos. Es decir, el sentimiento tiene un proceso reflexivo, corto, pero es por un proceso reflexivo. No es una respuesta como es una emoción, que es inmediata. Las personas podemos experimentar muchos sentimientos que nos conducen a distintos estados de ánimo. Sin embargo, su división se ha centrado en la polaridad de estos, estableciendo una clasificación en torno a los sentimientos positivos o negativos, en función de la respuesta que provocan en la persona. Es decir, tenemos ya que los sentimientos provocan respuestas. Hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos.
Los sentimientos positivos son sentimientos agradables que producen una percepción de bienestar en la persona y comportan sensación de agrado, comportan bienestar, comportan satisfacción, comportan tranquilidad. ¿Por qué es tan importante todo esto que estamos hablando para el autocontrol? Pues porque es la semilla, es la base, el autoconocimiento de nosotros mismos, el conocer de dónde viene todo esto biológicamente, por qué tenemos miedo, para darnos cuenta de que el miedo no es un defecto, ni es algo incapacitante si somos capaces de controlarlo en unos parámetros admisibles. Los sentimientos positivos contribuyen en gran medida a preservar nuestra salud física y psíquica, evidentemente. Si estamos contentos, eh, hacemos la profesión que nos gusta. Como yo siempre digo, si no puedes hacer lo que te gusta, al menos que te guste lo que haces, ¿no? Si tu profesión de vigilante de seguridad la haces pues con alegría y la haces porque te gusta, porque tienes vocación, siempre irás con un estado de ánimo positivo al trabajo. Los sentimientos positivos contribuyen en gran medida a preservar nuestra salud física y psíquica debido a que ayudan a disminuir las sensaciones de estrés y ansiedad. Los sentimientos positivos generan una descarga de serotonina y la serotonina es la enemiga acérrima de la depresión. Si nosotros tenemos mucha serotonina, no tendremos depresión. Por otro lado, ayudan a paliar la aparición de los sentimientos negativos. Si tú siempre estás de buen humor, es más difícil que algún día estés de mal humor. Los negativos, sentimientos negativos al contrario de los positivos, producen sensaciones de malestar en la persona y al resultar desagradables, es conveniente no confundir los sentimientos negativos con sentimientos malos. Volvemos al ejemplo del estado de ánimo. Uno se levanta con un mal día, entre comillas, como se suele decir, un mal día, tiene un estado de ánimo negativo, pero no es malo, no está enfermo, no tiene que ir al médico a decirle que está triste, salvo que sean unos síntomas, una sintomatología invalidante, que no te permitan ni realizar el trabajo. Entonces, a lo mejor estás hablando de una depresión. Ahí sí que hay que pedir ayuda facultativa y apoyo farmacológico. Pero en este caso, no es malo un sentimiento negativo. Es un sentimiento negativo. Es lo natural en un ser humano. Cuando uno le cuentan un chiste, si está de buen humor se ríe, y cuando uno se entera que ha fallecido una persona se pone triste. Es lo lógico y lo humano. Es de humana condición. Los sentimientos negativos también son útiles y funcionan. A veces pretendemos librarnos de ellos, aunque son necesarios para nuestro desarrollo y progreso como personas. Nosotros tenemos que ponderar y equilibrar la balanza entre lo malo y lo bueno. Nosotros no somos simétricos, somos asimétricos, ¿eh? Entonces y no somos homogéneos, somos heterogéneos. Entonces hemos de valorar y equilibrar. Es decir, para que existan los sentimientos positivos, tienen que existir los negativos. Para que exista el bien, ha de existir el mal. Y para que exista el mal, ha de existir el bien. En Oriente le llaman el yin y el yang, ¿no? Lo fuerte, lo flojo, el agua, el fuego, lo rápido, lo lento, ¿no? Buscan siempre ese equilibrio. Entonces, en nuestro caso, hemos de ponderar, hemos de equilibrar la balanza de los sentimientos. Intentar siempre que en un lado de la balanza pesen más los positivos que los negativos, pero tienen que existir los dos, porque evidentemente son el motivo de que uno exista y el otro también. Si no, no existiría. No existiría ninguno. Si no existiera el mal, no existiría el bien, porque no habría motivo de comparación. Los sentimientos positivos pues son innumerables. Básicamente es la felicidad, que es lo que todos buscamos y es lo más difícil, lo que nos cuesta más encontrar. También la felicidad es subjetiva. Dicen, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, dice el refrán, ¿no? Hay personas pues que son felices con poca cosa. Hay personas que no son felices si no lo tienen todo. Pues también es algo subjetivo, la felicidad. Prácticamente todos los sentimientos
y emociones tienen una gran carga de subjetividad. El amor. El amor es imprescindible. Hemos de amar y sentirnos amados. Si no, tendríamos una gran carencia y una gran tara en nuestro organismo. Una persona no puede vivir sin amar a nadie ni sin que nadie lo ame. Es una condición humana. La euforía, un día nos levantamos y nos enteramos pues, que nos han felicitado por una buena actuación en nuestro trabajo y estamos eufóricos. O nos llama nuestro jefe y nos dice, he pensado en usted para nombrarle supervisor y estamos eufóricos porque hemos tenido un avance profesional en nuestra carrera, ¿no? La esperanza es siempre pensar que vendrán tiempos mejores, no perder la esperanza nunca, pensar siempre que nada es para siempre y nada malo es para siempre. Llegará un momento, ahora tenemos por ejemplo el caso de la pandemia, por desgracia han muerto miles y miles de personas. Hemos de pensar que esto no va a ser eterno, no va a ser para toda la vida. Va a durar y va a durar mucho, pero no para siempre. Y hemos de tener esa esperanza de volver a la normalidad. La motivación. La motivación, yo personalmente tengo mi propia teoría sobre la motivación. Eh, por lo siguiente, y siempre lo he hablado con algún psicólogo, este asunto. La motivación, para que una persona esté motivada, le tiene que gustar lo que está haciendo para motivarlo, o buscar mm, motivos de motivación, para que nos entendamos, ¿no? Sin embargo, la disciplina para mí es más importante, porque la disciplina nos permite, eh, eh, nos permite acatar los trabajos, las acciones, cosas que quizá no son la ilusión de nuestra vida, pero que las necesitamos desempeñar porque probablemente pues, vivimos de ello. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, uno puede estar barriendo la calle y decir que la ilusión de su vida no es barrer la calle, pero como eso le proporciona un sueldo y gracias a eso come su familia, pues tiene la suficiente disciplina para desempeñar ese trabajo y hacerlo bien. Hacerlo y hacerlo bien. ¿Está motivado? Lo dudo, lo dudo. A lo mejor pues lo está desempeñando su trabajo pensando en maldiciendo su trabajo, pero lo está haciendo bien porque es disciplinado. Está la pasión. La pasión evidentemente es otro sentimiento positivo. Estamos apasionados, puede ser por una persona querida o puede ser también por nuestro propio trabajo o puede ser por la lectura de un libro. La satisfacción es muy importante, podemos estar satisfechos de nosotros mismos, de un buen trabajo, una buena acción que hemos desempeñado, o de otra persona que está bajo nuestra responsabilidad, o de un hijo que está bajo nuestra paternidad, y sentirnos satisfechos de la educación que le hemos dado. La diversión es vital. Necesitamos también divertirnos, necesitamos también generar serotonina y la serotonina se genera con cosas placenteras, con cosas que nos generen diversión, alegría. El bienestar, bienestar, pues poder estar tranquilos en nuestra casa, poder estar en buenas condiciones en nuestro servicio, eh, no tener carencias de lo más elemental, como es el alimento, la vestimenta, el aseo personal, etcétera, y el entusiasmo. El entusiasmo es vital. Si hay algo que nos entusiasma, siempre lo haremos bien y siempre nos saldrá bien. Están, lógicamente, el yang, lo de antes era el yin y esto es el yang, los sentimientos negativos. El enfado, podemos estar enfadados, repito, no tenemos por qué tener mal carácter por estar enfadados. Simplemente pues es una emoción, estamos enfadados y ya está. La ira, podemos sentir ira en determinadas ocasiones y no significa que seamos psicópatas ni que seamos criminales. El miedo es una condición humana normal porque es una emoción, además de un sentimiento y es una emoción. La tristeza también es una emoción
y es un sentimiento. La culpa, sentirnos culpables. Sentirnos culpables es un seguro de vida contra la psicopatía. Sentir culpabilidad en determinadas situaciones significa que somos personas que estamos bien de la cabeza. Lo que sentimos remordimiento por algo que creemos que hemos hecho mal o que hemos perjudicado a alguna persona sin quererlo. El estrés es muy propio de los tiempos que vivimos, exceso de trabajo, un nivel de exigencia muy alto profesionalmente o en casa, en el ámbito doméstico. La frustración es algo que debemos tolerar y aprender a tolerarlo. Es muy importante la tolerancia a la frustración. Uno de los factores criminógenos del delincuente es la intolerancia a la frustración. Es decir, no admito que me falte algo que yo quiero y si no lo tengo, lo robo. Porque tienen intolerancia a la frustración, no se conforman con lo que tienen o con lo que pueden conseguir con su esfuerzo y con su trabajo. La indignación, uno se puede indignar de ver cualquier situación injusta, a todas luces, algo injusto, que puede ser legal, pero no justo, y nos indigna. La vergüenza, también es lógico, que es un sentimiento pues que también es subjetivo, mucho. Nos puede dar vergüenza a nosotros de cierta situación y a otras personas no darle vergüenza. Hay personas que tienen vergüenza de hablar en público sin motivo, porque no sucede absolutamente nada, y otros pues se sienten cómodos hablando en público. Y la vulnerabilidad es la sensación de que somos vulnerables, de que nos pueden hacer daño y de que vamos a ser incapaces de defendernos. Luego están las fobias. Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentra molestas. Cuando el miedo se da ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real, ni tampoco es evolutivo, entonces nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo, y es lo que denominamos fobia. Es un miedo irracional, ¿correcto? Ya no es un miedo natural, como el que tenemos todos los seres humanos, que ya dijimos que es una emoción, sino que se convierte en algo irracional, algo incontrolable, algo pues que nos pone en una situación de ansiedad, produce un ataque de ansiedad y nos incapacita y nos invalida. Fobias hay infinidad, ¿no? Vamos a ver, yo aquí he consignado las que nos pueden afectar directamente a nuestra profesión, pero hay, ya digo, infinidad de fobias. La acrofobia, que es el miedo extremo a las alturas, es una de las fobias más comunes. Nos subimos a un 14º piso, miramos y nos mareamos, ¿no? Eso es acrofobia, que de hecho no somos capaces ya ni de asomarnos porque ya la persona empieza a sudar, a temblar las piernas, le falta el aire. Es un miedo irracional. Aerofobia, tal y como su nombre indica, es el miedo a volar, a ir en un avión o cualquier tipo de aeronave. Otra cuestión pues que debemos tratarnos si lo padecemos e intentar no ser objeto de esta fobia. La agorafobia, que es el temor a estar en espacios abiertos o cerrados. Hacer una fila, por ejemplo, o estar en una multitud. Agorafobia, pues alguien con agorafobia sería imposible que trabajara en un estadio de fútbol. Imposible. Porque ahí hay multitudes, hay filas, hay espacios abiertos. Es una de las fobias que nos afectaría en nuestra labor profesional. La arsonfobia es el miedo intenso y clínicamente significativo al fuego. La arsonfobia es miedo, es pánico al fuego. Al fuego no le tenemos que tener miedo porque básicamente es una de las amenazas más frecuentes que nos podemos encontrar en nuestra profesión, en el desempeño de nuestra profesión, un conato de incendio. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Miedo no. La claustrofobia es el miedo intenso a estar en espacios muy pequeños o angostos. Por ejemplo, una bodega, un pasillo estrecho o un ascensor. Tampoco podemos permitirnos el tener esta fobia.
hay que superarla o en cuyo caso nos puede invalidar para realizar nuestro trabajo, tanto de vigilancia como de escolta, como de cualquier disciplina relacionada con la seguridad privada. La coimetrofobia, que esta es la fobia a los cementerios y tiene una potente carga cultural por el miedo a la muerte. Hay gente que no es capaz de hacer un servicio de noche en un cementerio porque tiene fobia. Esto es inadmisible también en nuestra profesión. La hemofobia, esta es la fobia a la sangre y a otros elementos asociados a esta, como las heridas o las inyecciones. Es una de las más frecuentes de esta lista de fobias y por las que se va más a psicoterapia. Es decir, que la hemofobia también es algo que no podemos permitirnos el lujo de padecer. Podemos atender a una persona que está herida, está sangrando, tiene una hemorragia profusa y hemos de intentar detener esa hemorragia. No nos podemos marear y caernos porque entonces si la persona que está llamada a salvar esa vida cae desfallecido, cae desmayado, pues pobre víctima. La necrofobia es el miedo a los cadáveres. Normalmente es más intensa si son humanos. Otra cosa que no hemos de poder detener. No podemos tener miedo a los cadáveres en ninguna circunstancia. Somos profesionales de la seguridad. Vamos a hablar del miedo, que es lo que más nos atenaza y es lo que más nos afecta. Para explicar más profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo, que por ejemplo sentimos ante una situación de peligro, en la que puede estar en juego nuestra propia vida o integridad física. Es una situación que, dicho sea de paso, puede darse a lo largo de nuestra profesión, pues es la situación que más se puede dar en nuestra profesión. El tener miedo a un ataque físico, a un acometimiento físico, a estar solos en una instalación, a que alguien entre en esa instalación a robar, etcétera, etcétera. Incluso a ir al servicio, si sabemos que estamos solos, sabemos que está todo oscuro, sabemos que disponemos de poca luz, sabemos que, que la valla está en un estado no del todo óptimo, que alguien puede entrar, la incertidumbre de que alguien pueda entrar, pues eso nos puede generar un miedo preocupante y paralizante. Esto es lo contrario del miedo, es calma, tranquilidad y control de la situación. En nuestras capacidades cognitivas tiene una gran afectación el miedo. El miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta, haciendo que respondamos de manera similar a otras especies menos evolucionadas como los reptiles, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, responderemos tratando de decidir si tenemos más posibilidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. Esto sería una respuesta. Es una valoración que nosotros podemos hacer y valorar. ¿Puedo luchar? ¿En qué condiciones se produce el ataque físico? ¿Cuántos individuos son? Si es uno solo, va armado, qué tipo de arma lleva, qué posibilidades tengo de salir airoso de ese ataque y posterior autodefensa. ¿Me interesa más huir o marchar? Desde luego, quedarse paralizado, no, bajo ningún concepto. O actuamos o huimos. La huida no es ninguna humillación, es una retirada, es una estrategia de supervivencia. Esta manera de responder a este programa reside en la amígdala. Todo tiene un funcionamiento físico. Tenemos 33.000 millones de terminaciones nerviosas. Todo tiene una explicación física. En la parte más profunda de nuestro cerebro, en este órgano emocional, que es la amígdala, no tenemos conciencia ni capacidad de decisión. Y además en él quedan registrados los sucesos que hemos vivido y las sensaciones que hemos percibido, lo que hace que no olvidemos de lo que nos ha pasado y tratemos de evitarlo en el futuro. Es decir, que la amígdala es como un disco duro que si hemos tenido una situación desagradable, peligrosa, temerosa, que nos ha producido temor o miedo, queda ahí archivada y nos recuerda qué nos pasará en el caso de que vuelva a suceder la misma situación.
Que eso tampoco es negativo y tampoco es malo, porque es como un recordatorio. Las reacciones al miedo están grabadas en el cerebro desde el principio de los tiempos y de hecho son muchas las partes de este órgano implicadas. Aquí está la hipófisis, el hipotálamo. El hipotálamo es esto que está aquí oculto, ¿sí?, por detrás de la hipófisis. El tálamo es una parte del cerebro que decide dónde enviar los datos sensoriales. Decide, bueno, si acercamos la mano al fuego, pues decide que en la mano nos dé sensación de quemadura. El córtex sensorial interpreta esos datos. Es como un ordenador nuestro cerebro. El hipocampo almacena y recupera los recuerdos conscientes y establece el contexto. La amígdala, donde están almacenados los recuerdos, el disco duro, que digo yo, y emociones del miedo, decodifica las emociones y determina la posible amenaza. La amígdala es lo que nos dice, ojo que esto ya te ha pasado y te puede volver a pasar porque de hecho te está ocurriendo, te está pasando. Y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida. La decisión, o atacamos o nos vamos. Esto es un corte del cerebro donde podemos ver las partes. El hipotálamo que hablábamos está aquí, justo. Y la amígdala es este, rojo que se ve aquí, esta parte. En lo que se refiere al nivel fisiológico, hablábamos de respuestas y sensaciones mentales, ¿no? En lo que se refiere a fisiológicas y dependiendo de la conducta que vayamos a desarrollar ante la situación, se activarán una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas. Tensión muscular, presión arterial, ritmo respiratorio, temperatura periférica, sequedad en la boca, que es lo que yo tengo ahora, pero es de no beber agua, no es de miedo, etcétera, que nos prepararán de diferente manera según la respuesta. A nivel subjetivo, es decir, dependiendo totalmente del individuo, lo subjetivo es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros experimentamos. Experimentaremos una serie de sensaciones físicas intensas, desagradables y descontroladas, que junto con los cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro y sus consecuencias harán que tengamos una experiencia de terror inolvidable. Es decir, al ser un fenómeno subjetivo, altamente subjetivo, nosotros podemos experimentar ese miedo y transformarlo en pánico irracional. O simplemente controlarlo y dominarlo para que ese miedo no vaya a más. No es que eliminemos el miedo, vuelvo a repetir, es una sensación, pero sí tenerlo bajo unos parámetros de control aceptables. Ya hemos analizado cada una de las tres respuestas que se producen. La suma de todas ellas es lo que provocará nuestro comportamiento, ya sea lucha, huida o paralización. Es lo peor que nos puede suceder. Las mejores condiciones para salvar la vida e intentar no volver a vernos en una situación similar de peligro. Es decir, que de aquí sacamos una conclusión para que no nos vuelva a suceder la misma situación. Así, según su nivel, los miedos pueden ser normales o patológicos. Lo patológico es lo irracional, lo enfermizo. Los primeros son aquellos que aparecen ante estímulos dañinos. Tienen corta duración y no interfieren con la vida cotidiana. Los patológicos son los miedos, que se activan aunque no haya peligro. Es decir, el miedo normal, por decirlo de alguna manera, es cuando uno observa una situación de peligro y ve a todas luces, una vez valorada, que le puede suceder esa situación. El miedo patológico es cuando no te ha sucedido, pero tú estás pensando que te va a suceder. Y estás dándole vueltas a tu cabeza de que te va a pasar. Eso es miedo patológico. Y puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Nuestro cuerpo se pone en estado de alerta y se encarga de activar el sistema nervioso simpático. Esta parte del cerebro se encarga de activar las respuestas físicas de huida. Nuestro corazón bombea más sangre, los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo y el estómago se cierra.
Todas estas sensaciones fisiológicas nos ocurren cuando el miedo se torna irracional y se hace el amo y el dueño de nuestro organismo. Nos paraliza, nos falta el aire, nos tiemblan las piernas, el estómago se cierra. Son una serie de respuestas físicas muy desagradables e invalidantes para la persona que realiza el servicio de seguridad. Estas son características de un miedo irracional: la sudoración, sobre todo en las manos, el temblor de las piernas tiemblan, no nos permiten ni correr, ni nos permiten realizar una identificación o un acometimiento defensivo contra un atacante. La hiperventilación, nos falta el aire, a pesar de que estamos en un espacio abierto y no hay ningún confinamiento ni hay ningún problema de oxigenación, pues nos falta el aire, no podemos respirar. Sequedad en la boca y garganta, exageradas, ¿eh? Bloqueo mental, es decir, que nuestra mente no nos dice lo que hemos de hacer, lo intenta, pero no nos dice lo que hemos de hacer para salir airosos de esa situación. La ansiedad, un ataque de ansiedad requiere asistencia médica, es decir, no es nada para tomárselo a broma. Un ataque de ansiedad nos deja totalmente inválidos. Y la incapacidad para vocalizar, no podemos tan siquiera ni de emitir oraciones inteligibles, ni tan siquiera para pedir auxilio por teléfono. No se puede vocalizar. La hiperventilación se define como la respiración rápida. La frecuencia normal respiratoria es de 14 a 18 respiraciones por minuto, pues aquí es el doble. Respiramos con mucha rapidez, nos falta oxígeno, tenemos sensación de ahogo, sensación de que nos falta oxígeno, no nos falta absolutamente ni una micra de oxígeno. Únicamente tenemos la sensación de que nos falta el aire. Esto que está haciendo esta persona en el dibujo es con una bolsa de plástico aspirar su propio monóxido. Y si eso lo hace despacio e intenta aspirar, expirar, aspirar y expirar en el interior de la bolsa, consigue, eso está demostrado, consigue controlar la hiperventilación y suprimir esa sensación de ahogo. Una sensación de confusión, mareo, debilidad o incapacidad para pensar claramente. Nos bloquea la mente, no sabemos qué hacer. Sensación de que no puede contener la respiración, de ahogo, de que nos estamos asfixiando. Dolor torácico, latidos cardíacos rápidos y fuertes. Taquicardia, que se llama. Eructos o distensión abdominal. El abdomen también se ve afectado. Resequedad en la boca. Espasmos musculares en las manos o en los pies. Entumecimiento y hormigueo en los brazos o alrededor de la boca. Es decir, que se hace con el control de nuestro organismo. No nos deja ni pensar, ni nos deja actuar, ni nos deja prácticamente articular nuestro cuerpo en una situación normal. La duda te acarrea la muerte, como dije al principio de este curso monográfico. Ante una situación de vida o muerte, nuestra peor enemiga es la duda. La duda puede acarrearnos, en el mejor de los casos, lesiones y en el peor, la muerte. No podemos dudar. La duda no significa que tengamos que acometer físicamente y defendernos. La duda puede ser acometer físicamente y defendernos o huir, o ponernos a salvo, o parapetarnos tras un objeto, o ocultarnos y desde allí llamar a la policía, pero no dudar. Lo que hayamos decidido en ese momento, en una valoración en tiempo récord, hagámoslo, acatémoslo, pero no dudemos. ¿De qué hago? Si estamos ante una situación límite, no podemos dudar en ningún momento. Si no tenemos claro, huimos, nos retiramos, pero no podemos dudar. Si no podemos retirarnos o ocultarnos y el enfrentamiento es inminente, no dudéis. Utilizad lo que tengáis a mano, la defensa, el arma, lo que sea necesario, pero nunca dudéis, porque la duda acarrea la muerte. Estos son medios de defensa del vigilante
Actualmente el vigilante sin armas, la defensa reglamentaria y el spray de pimienta. Son los dos medios que aquí en España disponemos cuando el servicio se realiza sin arma de fuego. El uso de la defensa. Aquí tenemos una imagen, pues no le queda más remedio a la gente de policía que cargar con la defensa. Otra opción sería huir, pero evidentemente está con un grupo de intervención, está con un grupo policial y su deber, su cometido en estos momentos es disolver ese tumulto, que entonces han de cargar, ya no solo por autodefensa, sino por cumplimiento del deber. Pero él no duda en este momento, no tiene la menor duda, él va a golpear. Si duda, pues con toda seguridad la multitud lo rodeará y acabará con él. Esto es un vigilante atacado por un agresor que además le ha arrebatado su defensa reglamentaria. ¿Por qué? Porque ha dudado, ha tenido dudas. Si esta persona, en la valoración que tiene que hacer de manera rápida, ve que no va a poder dominar la situación, para mí es preferible que se retire y espere refuerzos, para no acabar así en el suelo. Que se marche y espere refuerzos y luego vayan a detener al individuo. Pero no puede tener dudas en el momento del acometimiento porque sucede esto. Esto es un equipo de vigilantes. Aquí ya hablamos de otra situación. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 vigilantes. Y hay algún policía por ahí, creo también. Bueno, en un equipo de vigilancia la situación es muy distinta. Tienes un equipo, tienes refuerzo, tienes apoyo, tienes ayuda, tienes auxilio. No es lo mismo que estar solo. ¿De acuerdo? Este es un caso, bueno, dos casos que sucedieron aquí en España, Barcelona, concretamente en la estación de Renfe, del tren, del ferrocarril de Castelldefels. No muere un vigilante, murieron dos. Uno murió en una ocasión y al cabo de un tiempo murió otro. Eran vigilantes que estaban solos, que se enfrentaron a algún individuo ellos solos, quizá también por cosas pues que no merecían este desenlace, por ejemplo, pues que intentó entrar sin pagar y acabaron muertos por un golpe mal dado, por un ataque físico. ¿Eh? Entonces, evidentemente el riesgo existe, nos pueden pasar cosas y cosas muy graves y hemos de ser conscientes en no dudar y en tener la suficiente capacidad para valorar y ser capaces, en llegado el caso, en retirarnos. No es un acto de cobardía, repito, retirarse es una estrategia. En la guerra se dice retirada y no son cobardes. Se replegan con cobertura para un posterior ataque cuando las circunstancias se den más favorables. Y con esa mente hay que pensar. Si pedimos ayuda, vendrá la policía y probablemente podamos detener al individuo. Y este vigilante no estaría muerto. El autocontrol no solo se basa en no perder el control en beneficio de los demás, sino que tiene un gran componente de autodefensa, ya que nos permite valorar la situación y en consecuencia determinar si hemos de retirarnos, hemos de ponernos a salvo o hemos de actuar o hemos de intervenir. Y esto hay que valorarlo, vuelvo a repetir, y no me cansaré de repetirlo, muy rápido. La situación no nos permite actuar, pues haremos comunicación, comunicaremos a la policía y nos retiraremos. Retirarse no es irte a tu casa, retirarse es ponerte a salvo en un lugar donde no te pueda alcanzar él o los atacantes. Ponernos a salvo o actuar. Si no queda otro remedio porque vemos que está agrediendo a una persona inocente y tenemos que actuar, pues actuaremos, pero siempre sin dudar, utilizando los medios que tenemos a nuestro alcance con la mayor contundencia. ¿A qué tenemos miedo? Siempre, principalmente a lo desconocido. Lo que yo decía al principio, el hombre solo ve lo que ya conoce y cuando mira y no ve nada, dice que ve nada. Lo que desconoce, lo teme. A la muerte, evidentemente, a que nos quiten la vida, al dolor, tanto físico
como psíquico, o al dolor de un ser querido. Tenemos miedo al daño, que no es lo mismo el daño que la ofensa. Lo veremos más adelante. Al daño, a la duda, a no saber qué hacer llegado el caso, llegado a la situación de riesgo, llegado a la situación de emergencia, llegado a la situación de amenaza, dudar. Tenemos miedo a que cuando llegue ese momento no sepamos qué hacer. Eso es miedo a la duda. A la oscuridad. En una nave que hay muy poca luz, aunque tengamos una linterna, pues hay personas que tienen miedo a la oscuridad. O al enfrentamiento físico, a que entre un desconocido, un atacante, un ladrón y nos ataque físicamente. El miedo en ocasiones es fruto de nuestra imaginación. Nuestros miedos son siempre más numerosos que nuestros peligros. Esto lo dijo Séneca en una publicación llamada Cartas de un estoico. Séneca era de la escuela de los estoicos, de los filósofos estoicos. Y repito, nuestros miedos son siempre más numerosos que nuestros peligros, en bastantes ocasiones. Es una declaración simple y fácil de recordar. También resulta ser cierto. Es solo que estamos atravesando un momento desorientador cuando se trata de la relación entre miedos y peligros. Es decir, no relacionamos bien lo que es el miedo y lo que es el peligro real. No somos pragmáticos. Imaginamos que va a ser peor de lo que parece. Entonces tenemos más miedo que peligros hay a nuestro alrededor. A menudo nuestros temores son infundados y de mayor magnitud de lo que deberían ser. La mayoría de las veces nuestros miedos son más numerosos que nuestros peligros, como decía Séneca. Con frecuencia nuestros miedos son irracionales, no se basan en el nivel real de peligro. Realmente, si valoramos a lo que tenemos miedo y lo hacemos con la cabeza fría, estando formados, teniendo una buena formación, buena capacitación, buenos conocimientos, nos daremos cuenta que tenemos más miedos que peligros existentes. Y esto es una realidad. Cuando hablo de peligros serios, peligros que amenacen nuestra integridad física o nuestra vida. Muchas veces nuestros miedos se basan en prejuicios y estereotipos falsos, no en un peligro real. Es decir, por ejemplo, un sujeto que es muy grande, lleva muchos tatuajes, la barba muy larga, parece un recluso, y empezamos a pensar, pues esto, que si nos enfrentamos con este individuo, nos va a agredir, va a poder con nosotros. En realidad, a lo mejor esa persona pues es una bella persona. Simplemente que, bueno, esa es su forma de vestir y de lucirse. Y entonces aquí entra el efecto de halo, que se llama psicología. Nosotros lo vemos y decimos, uy, este es un delincuente. Es un estereotipo que tenemos de esa persona. Por tanto, debemos ponderar si nuestro temor es fundado, si tememos que nos entre un ladrón en la empresa que protegemos, hemos de comprobar los accesos y los cierres. Certezas, no dudas, lo que hablábamos al principio. Certezas y no dudas. Hemos de comprobar los accesos y los cierres. Si todo está cerrado, el miedo es absurdo. Si estamos solos, dentro no hay nadie y está todo perfectamente cerrado, no hemos de tener miedo a que nadie entre. La oscuridad, por ejemplo, hay gente que tiene miedo, la oscuridad por sí misma no es un peligro. Por tanto, debemos hacer uso de la linterna y asimilar que no estamos en peligro, sino en una zona de baja iluminación simple y llanamente. Hay poca luz, usamos la linterna, pero la oscuridad no es en sí misma algo que nos ponga en peligro. El miedo a un ataque físico. Ante un ataque físico podemos actuar de tres maneras y no hay más. Enfrentarnos, si tenemos garantías de éxito, con los medios de defensa que nos han proporcionado. Escondernos y llamar a la policía, que es lo más prudente. Ocultarte, que el atacante no sepa que estás y tú puedas llamar a la policía. Eso es pedir refuerzos. Te parapetas, te pones a salvo, llamas a la policía y cuando tienes refuerzos actúas con ellos. O salir huyendo. La huida no es un acto de cobardía. Huir en sentido militar significa replegarse o retirada. Es una estrategia defensiva.
no es un acto de cobardía. Es un repliegue con cobertura para volver a actuar en mejores condiciones y circunstancias. Tenemos el pánico, es la forma exacerbada del miedo y es el mayor enemigo del profesional de la seguridad, tanto para él mismo como para las personas que él protege. El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad. Causa ataques de pánico que son sensaciones repentinas de terror, sin un peligro aparente. La persona puede sentir como si estuviera perdiendo el control. También puede presentarse síntomas físicos, como veremos a continuación. Digamos que el pánico es miedo exacerbado. El pánico, al igual que el fuego, es una situación descontrolada. Un incendio es un fuego incontrolado. Un fuego en sí mismo, pues es el fogón que encendemos para calentar el café. Eso no es un peligro y es fuego. Si ese fuego se descontrola, se produce un incendio. Pues el pánico es exactamente igual. El miedo es natural, es una emoción, el pánico es algo patológico. Tiene unos efectos físicos también el pánico, latidos rápidos del corazón, taquicardia, dolor en el pecho o en el estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración excesiva, calor o escalofríos, hormigueo o entumecimiento de las manos. Es muy parecido a un ataque de ansiedad que habíamos tratado en diapositivas anteriores. Te invalida, te incapacita, te deja al albor de las circunstancias. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso. La persona puede tener miedo de otra crisis y evitar los lugares en los que sufrió una crisis anteriormente. Es decir, el que ha tenido un ataque de pánico, le viene el miedo a tener un ataque de pánico. Y en ocasiones entra en pánico. Entra en pánico recordando el ataque de pánico que tuvo. Es decir, que es el pez que se muerde la cola. En algunos casos el miedo domina su vida y no pueden salir de sus casas. Quedan recluidos, atenazados por la angustia y por el miedo. La histeria colectiva es otra faceta que nos encontramos en nuestra actividad profesional. La histeria colectiva es un fenómeno psicológico que se produce en varios miembros de una comunidad de manera más o menos simultánea. Se trata de un caso de ataque nervioso o de ansiedad que afecta a un grupo de personas. Este fenómeno recibe el nombre de enfermedad psicogénica de masas. La histeria colectiva es una enfermedad psicogénica de masas. Es un comportamiento obsesivo que se da en colectividad. La histeria colectiva no es un hecho poco común y aparece en todo tipo de sociedades durante muchos momentos históricos. La histeria colectiva es un fenómeno social y psicológico en el que una ilusión de una amenaza, así sea real o imaginaria, se transmite a través de una población o sociedad por medio de rumores y miedo. Es decir, la histeria colectiva puede surgir parecido al pánico en un evento de pública concurrencia, multitudinario, con mucha gente, con mucha masa, y que alguien de repente tira un petardo y dice que están disparando. Pues eso genera el pánico y crea un fenómeno de histeria colectiva. La histeria colectiva o miedo irracional de una masa de personas ha causado hechos sorprendentes y a menudo trágicos. En los estadios de fútbol, las tragedias que ya en su día hablamos cuando impartí el curso sobre seguridad en estadios deportivos, son fenómenos de histeria colectiva y de pánico, que se podrían solucionar si cada uno quedara en su asiento, no se moviera y obedecieran las instrucciones de los medios de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, como pueden ver la imagen, pues fíjense lo que sucede. Tenemos el comportamiento de la masa. Es otro factor que exige un absoluto autocontrol por parte del vigilante o agente de la seguridad privada. El comportamiento de la masa. Hemos de preverlo, hemos de conocerlo y hemos de ser capaces de autocontrolarnos y no ser objetos de miedos, de pánicos, ni de fobias, ni de absolutamente nada negativo. Una masa es un cúmulo de mucha gente, no es otra cosa.
No comen gigantes, no son monstruos, es mucha gente junta. Solo son personas. Muchas teorías han sido propuestas por varios psicólogos y sociólogos para explicar por qué la multitud se comporta de una manera particular. A continuación examinaremos algunos de ellos. El comportamiento de las masas siempre está determinado emocionalmente. Las cosas comunes a todas las personas son emociones fundamentales como el miedo, el enojo y la ira. El enojo y la ira son sentimientos, el miedo es una emoción. En términos de estos elementos comunes, las multitudes se forman, sienten y actúan. Estos proporcionan un vínculo común y una base para la interacción en todas las condiciones. Es decir, que la masa se ve influenciada por el miedo, el enfado, la ira, etc., pero multiplicada y exacerbada. En la multitud el tono emocional se intensifica por la concentración de la atención. Están todos pendientes de una situación. Las sugerencias de los líderes, es decir, las arengas que utilizan los artífices y arquitectos intelectuales de estos tumultos, el uso de símbolos verbales y de otro tipo, los gestos, los ademanes, los insultos coreados, etcétera, de los miembros de la multitud y otras circunstancias que se den en la ocasión. El individuo cede a los instintos. En cambio, si hubiese estado solo, se habría mantenido forzosamente bajo control. El individuo cede a los instintos cuando se ve rodeado por una multitud y despersonaliza al individuo. La turba se despersonaliza, ya no es un grupo de sujetos individuales, sino que es un todo. Es un todo que actúa al unísono, al igual que la persona hipnotizada. Ya no es consciente de sus actos. Al mismo tiempo que ciertas facultades son destruidas, otras pueden ser llevadas a un alto grado de exaltación. Esto lo aseveró Gustave Le Bon, sociólogo y físico, el 13 de diciembre de 1931. Es decir, la turba se despersonaliza, no actúa como sujetos individuales, sino como un todo, como un único sujeto encarnado en una multitud de personas. Tenemos aquí una imagen, por ejemplo, pues de un campo de fútbol. Abajo están los auxiliares y los vigilantes observando la conducta, la actitud de los asistentes. Están en absoluta calma, mirando y no están nerviosos. No tienen por qué estarlo. De momento no hay agresiones, no hay lanzamiento de objetos, simplemente hay una conducta de exaltación. En ocasiones el vigilante puede ser objeto de temores, como las multitudes, el temor escénico que se llama, sensación de que te estén mirando cuando en realidad la masa no mira más que el espectáculo. Tú estás abajo en el césped mirando los ojos, la cara y las manos del público y ellos no te miran, ellos están mirando el fútbol. Y a ti te parece que te están mirando y hay gente que siente ridículo o vergüenza cuando no te miran absolutamente nada, están mirando el espectáculo. Los gritos coreados intimidatorios no son más que ruido. Pueden gritar a la vez 10.000 personas, pero es ruido, nada más. La cantidad ingente de públicos son solo personas, no comen gigantes, no es una cárcel, no son criminales. Es un espectáculo deportivo con muchísima gente, pero solo son personas. El autocontrol, muy importante. ¿Cómo intentar gestionar esta facultad imprescindible para los profesionales de la seguridad privada? El autocontrol nos permite controlar los aspectos importantes de nuestra vida diaria. La atención, los pensamientos, las emociones, los deseos, las acciones. Todos los días tomamos decisiones para resistir impulsos que nos tientan con la expectativa de obtener algo agradable. Todos los días tomamos decisiones. Permite afrontar el autocontrol las situaciones difíciles con mayor eficiencia. Ayuda a mantener la calma, a mantenernos serenos, tranquilos, bajo control. Ayuda a tener mayor claridad de pensamiento. Vemos las cosas con más pragmatismo, con más realidad, no con tanta subjetividad. Vemos las cosas como son. Beneficia la relación con los demás. Una persona que está bajo los efectos del autocontrol y que es dueña de sí mismo y se siente seguro, transmite esa seguridad
a los demás. Ayuda a tomar no mejores decisiones, sino las decisiones adecuadas a la situación real, no subjetiva, sino la situación real que estamos experimentando, qué hacer y cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Permite controlar el estrés cuando te sientes bajo presión. Cuando estás ante una multitud, permite que estés relajado y tranquilo, teniendo en cuenta que estás con muchas personas que son de tu misma especie humana y que no comen carne humana. Es decir, hay que mantenerse en calma. Aumenta la capacidad de concentración, te permite pensar mucho más ágil y mucho más acertadamente. Y mejora la autoestima, evidentemente. Si tú te sientes dueño de ti mismo y totalmente autocontrolado, pues tú te quieres más a ti mismo. El autocontrol también se puede entrenar, al igual que todo lo que hemos hablado anteriormente en las otras diapositivas, se puede entrenar. Ten una actitud positiva y pon de tu parte para regular mejor tus emociones y tu comportamiento. Haz ejercicios sobre esto, reflexiones sobre lo que está mal y lo que está bien e intenta aplicar lo que está bien. Debes saber qué haces mal y debes conocer tus hábitos negativos, es lo más importante. Hacer un ejercicio de introspección y conocer cuáles son tus puntos débiles y trabajar esos puntos débiles para trocarlos en puntos fuertes. No dependas de tu fuerza bruta. Una persona puede ser muy fuerte, pero no es necesario, o sea, no es la solución a todo problema. Y sé emocionalmente inteligente, es decir, reconoce los síntomas del descontrol para conseguir un buen autocontrol. La interacción con el público es de vital importancia en nuestro trabajo. Utilizar siempre las fórmulas de cortesía, siempre usted. El usted marca una distancia social entre él, los sujetos, y vosotros o vosotras. Caballero, señorita, señora, etc. Ello lo que os causa es una sensación y un aspecto y una imagen de autoridad, además de educación, de buena educación, de autoridad ante el resto de personas. A la hora de dirigiros a las personas, hay que decir, por ejemplo, ¿qué sucede, señor?, en lugar de ¿qué pasa aquí? Las palabras son muy importantes. Un ¿qué pasa aquí? Puede generar una situación de enfado y una pelea o un tumulto. ¿Qué sucede, señor? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le ha sucedido? ¿En qué le podemos ayudar? Déjeme que le explique. Nosotros podemos ayudarle. Permítame ayudarle. Esto lo que hace es calmar los ánimos de la gente que está enfadada. Porque primero que te ve absolutamente tranquilo, te ve calmado, no te ve amenazador, no te ve amenazante, no te ve maleducado. Y a fin de cuentas, cuando nos dirigimos a una multitud, el 99% son personas buenas, no son delincuentes. Habrá algún delincuente, pero normalmente son personas normales. Y esas personas normales, al ver tu actitud y tu autoseguridad y tu autoconfianza, se calman. Y entonces transmites tranquilidad. Cuando os dirigéis una incidencia, requerimiento de servicio, salvo que sea de máxima urgencia, no corráis. Caminad con diligencia, pero sin carreras ni nerviosismos. Transmitimos al público lo que hacemos con nuestra conducta. Si corremos, transmitimos nerviosismo. Podemos provocar una avalancha. Transmitid calma, tranquilidad, control, seguridad, certeza, autoconfianza. En definitiva, autocontrol. Hemos de transmitir calma, control de la situación y no maximizar el problema. Si hemos de acudir a un requerimiento porque hay una persona que está bajo los efectos del alcohol, seguirá bajo los efectos del alcohol si llegamos en medio minuto que si llegamos en 5 o 6 minutos. Seguirán al mismo sitio y en la misma situación. Vamos caminando, hablamos con el compañero mediante el walkie de cómo está, dónde está ubicado, en qué situación está y lo retiramos. Pero no vamos corriendo para generar mayor problema del que es. No juzguéis, aceptar, escuchar, ser compasivo, ser paciente y tener empatía. No hay que juzgar, porque no es nuestra labor juzgar. Nuestra labor es
la protección de personas y bienes. No juzgar la conducta de una persona, ni su tendencia sexual, ni su condición política. No hay que juzgar. Somos profesionales de la seguridad y hemos de proteger personas y bienes. Aceptar. Escuchar es muy importante. Cuando una persona está bajo los efectos del nerviosismo, escucharlo. Ir interactuando. Sí, déjeme que le explique. No se preocupe que ahora mismo le ayudaremos. Y ir calmando a la persona. Ser compasivo. Entender si una persona está en una situación lamentable o le ha ocurrido algo, pues ser compasivo con él. Ser paciente. Hay que tener mucha paciencia. Hay que aguantar mucho en esta profesión. No podemos perder los papeles. Tener empatía, ponernos en el lugar de la persona que tiene el problema, imaginarnos que somos nosotros los que tendríamos ese problema y pensar cómo actuaríamos si fuéramos él o ella. Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones, por no decir todas. Hay una diferencia importante entre daño y ofensa. Y esto quiero que quede muy bien recalcado porque nos vamos a encontrar con esta tesitura en muchas y muchas ocasiones de nuestra prestación profesional, sobre todo en actos de cara al público y sobre todo en actos de pública concurrencia. Si alguien os hace daño, es decir, os hiere, simplemente os da un pisotón, por ejemplo, físicamente contra vuestra voluntad, vosotros no sois cómplices de esa herida. Tú no has participado. El hombre ha cogido, te ha pisado, te ha hecho daño, pero tú no has dado pie ni has participado a ello. Sin embargo, la ofensa es distinta. Si alguien os ofende, es decir, os insulta, de un modo u otro, vosotros o vosotras sois cómplices del insulto. ¿Por qué? Pues porque os lo tomáis como una ofensa. Sois parte, interactuáis en esa ofensa. Si una persona te insulta, y tú no te lo admites como una ofensa, lo consideras una palabra malsonante en boca de una persona que ha perdido los nervios y eres impasible a esa ofensa, no tomas parte en ella. Si a ti te insulta, tú le contestas o le agredes, estás tomando parte en la ofensa, con lo cual tienes parte de culpa en ese insulto. En el daño no, porque tú estás en tu puesto de guardia, pasa uno y te pisa y te hace daño. Tú ahí no eres parte. Pero en la ofensa sí, porque haces el esfuerzo de sentirte ofendido cuando debe ser que no. Vosotros podéis permanecer activos o pasivos ante una agresión o daño, pero tomáis parte activa ante una ofensa al ofenderos. Si a ti te ataca una persona, te puedes defender o puedes recibir la agresión, pero tú no eres parte en el daño. En la ofensa sí. En nuestra profesión estamos sometidos a las opiniones, palabras malsonantes, ordinarieces, groserías, improperios, etcétera, de centenares de personas. No podemos responder con agresividad. Hemos de mantener el control, el autocontrol, porque si no estaríamos todo el día en los juzgados, todo el día. Y hemos de estar impermeabilizados ante estas palabras malsonantes o improperios. Decía Marco Aurelio, y no era un señor cualquiera, elimina tu opinión y eliminarás la queja. Me han ofendido, elimina la queja. Me han ofendido. Y la ofensa ha desaparecido. Y es cierto. Esto lo dijo Marco Aurelio en marzo del año 180. Ya ha llovido muchísimo y todavía caemos en las mismas novatadas. Todavía nos ofendemos cuando uno nos insulta estando en uniforme delante de 200, 300 personas. Indudablemente hay unas técnicas de autocontrol. El autocontrol emocional es la capacidad de gestionar las emociones, gestionarlas, porque las tenemos. Hemos de contar que emociones tenemos todos los seres humanos vivos y hemos de gestionarlas, que sentimos para que no se adueñen de nosotros y por consiguiente de nuestro comportamiento. Es decir, que se puede trabajar y por lo tanto controlar la expresión adecuada de las emociones. Y abajo hay un dibujito que dice pienso, actúo, siento.
Importantísimo conocer las emociones, conocerlas, hoy en día se le llama PNL, podemos llamarlo como queramos. Conocer las emociones, sustituir dudas por certezas, estar seguro de las cosas que vamos a hacer, por qué las vamos a hacer y qué haríamos en caso de, y por qué haríamos esto en caso de, y de qué manera lo haríamos. Identificar las emociones, saber cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, saberlo identificar es la mejor forma para luego controlarla y gestionarla. Averiguar qué causa la emoción que queremos controlar. Cambiar los pensamientos o creencias. Es decir, averiguar qué causa la emoción que queremos controlar. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? ¿A causa de qué? ¿Por qué motivo? Cambiar los pensamientos o creencias. Pensamientos negativos, trocarlos en pensamientos positivos. Experimentarlas conscientemente las emociones. Ser consciente de por qué estamos experimentando esa emoción. Las autoinstrucciones son afirmaciones positivas. Autoinstrucciones. La técnica refiere confeccionar una lista propia de afirmaciones antes de enfrentarte a la situación problemática. Es decir, escribir qué situación negativa te podría suceder, qué suceso, y referenciar también por escrito a ti mismo cómo actuarías. Ejemplo de autoinstrucción sería: puedo controlar las emociones que estoy sintiendo. Respondo de una manera racional y no emocional. Elijo cómo me afecta lo que me sucede. Es decir, manera racional, no emocional. No actúo con el corazón, sino con el cerebro. Definir el problema, ¿qué tengo que hacer? La respuesta, ¿cómo lo tengo que hacer? El autorrefuerzo, lo estoy haciendo bien. En el caso de que lo estemos haciendo bien, uno se autorrefuerza y se autoconvence de que está bien lo que está haciendo. La autocorrección, si cometo un error, puedo continuar. Puedo continuar y cuando me vuelva a suceder no cometer ese error. Tener planificadas y memorizadas las actuaciones que vamos a llevar a cabo en cada incidencia. La repetición, memorización e interiorización hace que, llegado el caso, la respuesta acuda de manera automática. Pensar siempre qué debería hacer en caso de. ¿Y si hay un pequeño incendio, qué haría? ¿Qué extintor cogería? ¿Cómo actuaría? ¿Por dónde iría? ¿No? Y ir memorizando esas técnicas y esas situaciones para que de manera automática surjan en el caso de la incidencia real. Hay una ley de los promedios que dice que cuando nos atenaza la angustia por alguna sensación de miedo, apliquemos la ley de los promedios. Dicha ley consiste en que hagamos un cálculo con datos reales de la posibilidad que nos suceda una determinada cosa. Es decir, pensando, me voy a morir por esto, con los datos, ver qué tanto por ciento de posibilidades hay de que me suceda. Observaremos que en el 90% de los casos no nos sucederá nunca. Lo que nos está angustiando no nos pasará nunca. Utilizando esta norma de los promedios y viendo casos reales y sacando una estadística y un tanto por ciento de probabilidades de que suceda. Y por último, pues como siempre, decirles progreso y no perfección. Hemos de buscar el progreso, la perfección no existe. Hemos de progresar, hemos de fijarnos pequeños objetivos a corto plazo e ir consiguiendo logros uno detrás de otro. Progresar, no encontrar la perfección, porque no existe. No hay ni que buscarla, hay que progresar. Aquí vemos una imagen de progreso. Un señor que le gusta disparar, practicar el tiro deportivo y no le impide en absoluto estar en una silla de ruedas. Y lo hace. Como siempre, una lectura recomendada. En todos los talleres recomiendo una lectura. La lectura es muy importante para permitirnos conseguir hablar mejor, escribir mejor y comprender mejor los textos, hacer mejores partes de servicio y ganar, lógicamente, en cultura. Este libro es de Oliver Twist. Oliver Twist se llama, es de Roman, una película era de Roman Polanski.
Este libro trata la historia de Oliver, que es un niño huérfano que pasa sus primeros años en el orfanato de la señora Mann. Al igual que el resto de los niños en el orfanato, Oliver sufre hambre continuamente. Los niños deciden entonces jugar a quién de ellos pedirá un plato más de comida y Oliver resulta ser el elegido. En la cena de esa noche, después de su ración normal, se dirige al director del orfanato y le pide más comida. Debido a este episodio, es tachado de problemático por el señor Bamber, el bedel y el director, quien lo ofrece como aprendiz a cualquiera que lo quiera contratar. De esta manera, Oliver se convierte en aprendiz del enterrador Sowerberry. Sin embargo, se pelea con un empleado del enterrador y decide escapar a Londres. En las afueras de la ciudad, cansado y hambriento, conoce a Jack Dawes, que es un pillastre, un delincuencecillo, quien le ofrece un lugar donde hospedarse en Londres. Lleno de inocencia, Oliver se ve inmerso en el mundo de la mafia londinense y se encuentra en medio de una banda de chicos carteristas dirigida por el malvado Fagin. Londres es descrito como una sucesión de laberínticas calles y callejones, patios por los que Oliver es arrastrado y en los que percibe la pobreza, la suciedad, la delincuencia. En esa ciudad conoce a una mujer llamada Nancy, quien se gana la vida en la calle. Asimismo, la delincuencia y la marginalidad de Londres es propiciada en gran medida por la migración del campo a la ciudad. También cabe destacar el papel del sistema judicial, el cual no duda en castigar severamente a un pobre chico. Pese a todo, al final se impone la cordura. Vale la pena leerlo. Y la red internacional les agradece la asistencia. Este es el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención y espero verles en el próximo taller que versará sobre otra faceta importante de la seguridad privada a nivel técnico profesional. Hasta entonces, un gusto saludarle, buenos días y muchas gracias.